Colombia somos un grupo de médicos que estamos dedicados al manejo del paciente tanto en su parte estética como en su parte funcional y la parte reconstructiva. Trabajamos con el doctor Jorge Alberto Espinosa, que es cirujano plástico facial, la doctora Sandra Nieto González, que es cirujana oral y maxilofacial, y en mi caso específico llevo trabajando en cirugía plástica, estética y reconstructiva desde hace más de 15 años. Depende pues de la enfermedad sistémica de la que estemos hablando. Por ejemplo, si el paciente es hipertenso y entra hipertenso a la cirugía, eso puede hacer que tengamos primero problemas de sangrado. O sea, es bastante difícil controlar el sangrado porque el paciente, como tiene la tensión alta, va a empezar a sangrar, y eso hace que se aumente el riesgo quirúrgico, el tiempo que uno está utilizando para hacer la cirugía. Además de todo, pues puede tener inclusive hasta un problema cardíaco por su misma tensión. Por ejemplo, si el paciente es diabético y está descontrolada su azúcar, tiene por ejemplo el azúcar muy alta, eso hace que, por ejemplo, en el proceso de cicatrización vayamos a tener diferentes tipos de alteraciones. Entonces puede ser que no cicatrice igual, tiene mayor riesgo de infección, el paciente puede entrar como en una inmunosupresión. Entonces sí es bien importante que el paciente como que tenga controladas todo este tipo de enfermedades. Por ejemplo, si el paciente es hipotiroideo, podemos tener problemas de arritmias, de controles de temperatura. Entonces ningún anestesiólogo o ninguna persona que vaya a dar pues anestesia y que esté entrenada para hacer eso, lo va a hacer si no tiene sus enfermedades controladas, porque pues se sabe que es un riesgo bien importante para el procedimiento quirúrgico y para la salud del paciente. Es importante que el paciente pues tenga controladas todas sus enfermedades. En Plástica Colombia pues lo más importante para nosotros es pues la salud y la seguridad del paciente. Si un paciente tiene algún tipo de enfermedad sistémica, como te estaba comentando, lo más importante es que el paciente tenga la enfermedad controlada. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión o son diabéticos o tienen hipotiroidismo, eso no hace que haya una contraindicación como tal para la cirugía, siempre y cuando la enfermedad esté controlada. La contraindicación es que esté la enfermedad descompensada. Entonces es importante que el paciente venga aquí, se le solicitan unos exámenes de laboratorio, se hace un análisis de todos sus exámenes, se hace también pues una valoración, y ya con eso llegamos pues como a una conclusión junto con el anestesiólogo si es posible hacer el procedimiento, de modo que disminuyamos los riesgos inherentes al procedimiento lo máximo posible. Por ejemplo, la esclerodermia es una enfermedad que produce alteraciones en el tejido conectivo. En algunas ocasiones adelgaza los tejidos, y entonces en el momento en que uno haga un procedimiento es probable que uno tenga complicaciones en cuanto a cicatrización y adherencia adecuada de los tejidos. Entonces es importante como controlar este tipo de enfermedades antes de pensar en hacer un procedimiento estético, no solo corporal, sino también facial, ¿sí? Porque pues está directamente alterando todo el proceso de cicatrización. La fibromialgia es una enfermedad pues, del sistema nervioso central que va a producir intensos dolores musculares y cansancio generalizado en el paciente. Es un paciente que no tenga, por ejemplo, controlada este tipo de enfermedad, va a hacer que su posoperatorio sea tremendamente complicado, porque hace que el paciente sea muy sensible al dolor, hipersensible, y por ejemplo en los casos de cirugía corporal, en liposucciones o lipectomías, que tenemos que hacer ciertos tipos de masajes y de terapias como complemento al tratamiento, para el paciente va a ser muy difícil tolerar este tipo de terapia porque son terapias que son dolorosas, y si a eso le unimos que el paciente tiene una fibromialgia que no está controlada, pues el proceso va a ser tremendamente tórpido, inclusive pues puede ser que ni siquiera el paciente se deje hacer su tratamiento como debe ser por el mismo dolor. Pues lo aconsejable es que el paciente tenga controladas este tipo de patologías para poder hacer el tratamiento quirúrgico y que pues todo salga lo mejor posible.
El síndrome de la fatiga crónica es también una patología que produce que el paciente, como su nombre lo dice, permanezca permanentemente cansado, sin ganas de hacer nada, sin ganas de levantarse, sin ganas de movilizarse. En todos los procedimientos corporales se requiere que el paciente se esté moviendo para evitar ciertos tipos de complicaciones y que el paciente esté viniendo a terapias, a hacer una cantidad de cosas para manejar todo el proceso postquirúrgico. Si un paciente no tiene controlado este tipo de síndrome o está tomando determinada cantidad de medicamentos, estos pueden interferir pues directamente con los otros medicamentos que demos durante la cirugía o durante el proceso pre y postoperatorio. Y pues también va a ser bastante difícil para el paciente hacer todo su proceso de recuperación, ya que el proceso en sí del postoperatorio es un proceso que requiere cierta cantidad de movimientos y cierta cantidad de desplazamientos que el paciente debe hacer, y si está con una patología de este tipo, pues va a ser muy difícil que logre llevar a cabo su postoperatorio de una manera completa. La psoriasis es una enfermedad del tejido conectivo que produce una serie de placas descamativas en la piel a grandes rasgos, y pues si uno opera a un paciente con este tipo de enfermedad que no esté pues controlada, por así decirlo, podemos tener graves problemas en la cicatrización del paciente. Inclusive en este tipo de enfermedades se dan algunos medicamentos que pueden entrar en conflicto con los que uno está medicando o uno le está formulando al paciente. Entonces es bien importante que el paciente tenga como controlada su psoriasis, o sea, es importante que de pronto el concurso del dermatólogo, que vaya a su dermatólogo y que nos dé como una pauta de qué tan controlado está todo este déficit para ver si podemos o no podemos hacer un procedimiento. El vitiligo es una enfermedad de la piel. Básicamente se caracteriza por unas placas de despigmentación que se ve la piel como a parches, unas zonas más claras que la otra, y este tipo de patología produce un daño en la elasticidad de la piel. Entonces, si uno hace un procedimiento quirúrgico en un paciente con este tipo de patología, pues el proceso de cicatrización va a estar directamente afectado. Y, por ejemplo, en casos que tenga uno que hacer una extensión de la piel o jalar la piel, por así decirlo, el paciente puede presentar, por ejemplo, estrías, porque la capacidad elástica de la piel está comprometida. Entonces, pues es importante que el paciente tenga controlado su vitiligo si se puede, y pues si no se ha podido controlar, pues es poco prudente de pronto hacer un procedimiento quirúrgico electivo, pues por el bien del paciente. Es importante tener en cuenta cuando se producen las estrías, que las estrías tienen varias etapas o estadios. Entonces, inicialmente cuando se forma la estría es roja, quiere decir que es una estría joven. En este momento eventualmente podemos hacer algún tipo de manejo, ya sea con láser o con un tipo de crema, para tratar de evitar la estría. Sin embargo, pues también es importante que se sepa que una vez la estría está instaurada, pues no hay absolutamente nada que se puede hacer, porque pues es una ruptura del tejido conectivo, y ya una vez que esté dañada estas fibras de colágeno y estas fibras de tejido conectivo, pues es muy poco lo que podemos hacer para recuperarlas. La artritis es una enfermedad del tejido conectivo y de las articulaciones que produce deformidades importantes en las articulaciones, y son pacientes que están tomando cierta cantidad de medicamentos que también pueden chocar con el tratamiento de una cirugía corporal o facial. Entonces, en estos pacientes es también importante que esté controlada parte de su enfermedad, pero a veces inclusive
una cirugía estética, si la enfermedad está muy avanzada, pues realmente está totalmente contraindicada, porque pues es una enfermedad que va a producir, puede producir mucho dolor y mucha incapacidad en el paciente, y de pronto pues no está aconsejado hacer ningún tipo de cirugía estética. El hiper o hipotiroidismo son enfermedades que definitivamente deben estar controladas en el momento de hacer una cirugía estética corporal o facial, porque si tú entras con con una alteración de este tipo de cirugía, podemos tener problemas de, por ejemplo, arritmias, o por ejemplo problemas de dificultad para el control de la temperatura durante el procedimiento. Los pacientes, por ejemplo, que son hipotiroideos tienen tendencia a tener mucho sueño, mucho cansancio, y esto hace que el proceso se vuelva tremendamente complicado. O sea, pues definitivamente hay una contraindicación total si el paciente no tiene controlado este tipo de enfermedades para hacer el procedimiento quirúrgico. Mucho en el caso de Plástica Colombia no lo hacemos. Quizás la hipertensión con el hipotiroidismo son de las enfermedades más frecuentes que uno ve en un paciente que quiere hacerse una cirugía estética corporal o facial. En el caso específico de la hipertensión, pues llevar a un paciente con una hipertensión arterial a salas de cirugía pues implica que el paciente pueda tener un infarto, o que vaya a sangrar exageradamente, o que pueda tener una arritmia, lo que hace pues imposible llevar al paciente a cirugía si no tiene su tensión arterial controlada. O sea, el paciente pues de pronto antes de venir a la consulta es importante que vaya donde su médico de cabecera y que tenga su tensión controlada, y una vez ya la tenga controlada pues sí ya puede venir y podemos ya como hablar ya un poco más de la parte del proceso de cirugía estética. Pero pues es imposible prácticamente hacer un procedimiento de cirugía estética si el paciente está hipertenso. El anestesiólogo, con los anestesiólogos con los que nosotros trabajamos, no nos van a dar anestesia por el riesgo mismo del paciente. La diabetes es una enfermedad que consiste básicamente en el inadecuado control de la glicemia en la sangre, o sea, del azúcar en la sangre. Esto hace que pueda tener problemas de tipo renal, de tipo cardíaco, de tipo ocular, y específicamente en cirugía plástica vamos a tener problemas importantes con la parte de la cicatrización, y estos pacientes son susceptibles de mayor infección si no tienen controlada su glicemia. Entonces es bien importante que el paciente tenga controlada su glicemia antes de pensar en hacerse cualquier tipo de procedimiento de cirugía estética. Entonces pues debe ir a su médico, que le hagan los exámenes pertinentes, y una vez tenga su glicemia controlada, pues ya puede pensar en hacerse un procedimiento de cirugía estética sin ningún problema.